El quinto evangelio. Samael aún peor. Conferencia número 31. Mensaje a los hermanos del Sumum Supremum Sanctuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta. Némesis apocalíptica. Fecha de grabación: 1971. Lugar de grabación: Ciudad de México. Contexto: mensaje dirigido a los hermanos de Colombia. Fuente del texto: edición impresa del Quinto Evangelio. Queridos hermanos gnósticos, amadísimos hermanos del movimiento gnóstico cristiano universal en el Sumum Supremum Sanctuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, Suramérica, a vosotros me dirijo. Quiero que entendáis el momento crítico en que vivimos. Quiero que vosotros marchéis con pasos decididos en la senda del filo de la navaja. Recordad que nuestro lema y divisa es telema, voluntad. Y miré, dice el Apocalipsis de San Juan, cuando él abrió el sexto sello, y he aquí que fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que se ha envuelto, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Sucedió que un día cualquiera, mis queridos hermanos, hallándome fuera del cuerpo físico, en estado de Nirvikalpa Samadhi, hube de ponerme en contacto místico trascendental con el tercer aspecto de Ma Kundalini, Proserpina, Hécate, Coatlicue, la bendita diosa madre muerte, terror de amor y ley. Entonces, tomó ella la palabra para decir: ya todo está perdido, el mal del mundo es tan grande que ya llegó al cielo. Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, será destruida y de toda esa perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra. Oh madre mía, respondí, entonces estamos ante un callejón sin salida. Transcurridos algunos minutos de imponente silencio, exclamó la adorable: ¿quieres hacer conmigo un negocio? Sí, sí, sí. Fue mi respuesta. Entonces tú abres el callejón sin salida y yo los mato. Tales fueron sus palabras. Ahora es ostensible que el negocio está en marcha, mientras nosotros entregamos el mensaje para la nueva era acuaria, ella los elimina. La palabra de la divina madre natura siempre se cumple. No está de más recordar con cierto énfasis el 1.000.000 de muertos en el Pakistán, año 1970 y los 70.000 muertos por el terremoto en Perú en el mismo año. Científicos de la Universidad de Columbia han informado, públicamente, que existe una gigantesca grieta en los diferentes océanos, resultante de las diversas actividades telúricas de los últimos años. Tienen por lo menos 90.000 kilómetros de largo, con una anchura media de 40 kilómetros, y una profundidad promedio de 2,5 kilómetros. La grieta va desde el Atlántico hasta el Índico, y desde el Antártico hasta el Ártico. Bordea el continente americano, así como el asiático, quedando en el centro del descomunal anillo de fallas submarinas todo el océano Pacífico. Resulta palmario y manifiesto, mis queridos hermanos gnósticos, que las tremendas grietas submarinas, renglones arriba citadas, tienen su base fundamental en el casquete polar antártico, cerca al polo sur. Resulta demasiado curioso que, precisamente allí, se hayan encontrado aguas calientes rodeadas por los hielos polares, a muchísimos grados bajo cero. Que el agrietamiento salga de la Antártida y viaje hasta muy cerca del Cabo de Hornos, es algo que ya está debidamente comprobado. Resulta interesantísima la bifurcación subsiguiente en dos ramales, uno que se dirige hacia el este y otro que se pierde en el occidente. Se nos ha informado, oportunamente, que el agrietamiento del Océano Pacífico sigue una trayectoria sinuosa costeando el continente americano, de manera que va pasando por Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Oaxaca y Guerrero, en México, Golfo de California, en Estados Unidos, Vancouver, en Canadá, y Alaska. Se nos ha dicho que en el Alaska tal agrietamiento se quiebra totalmente para seguir a lo largo de las famosas islas Aleutianas, y que un ramal atraviesa toda Alaska. Los terremotos en Fairbanks, que está en el centro de la península, han sido muy especiales, como el ocurrido en marzo de 1964. Se nos ha explicado claramente, y eso es algo que agradecemos, que el ramal ya comprobado de las islas Aleutianas va hasta Tokio, Japón,
tocando las Islas Hokkaido, capital Sapporo, Kanachir, Iturup, Urup, y otras. Se nos ha enseñado con toda claridad meridiana que del Japón parten dos ramales secundarios hacia Hawái. Pero el principal agrietamiento sigue hacia Filipinas, Nueva Zelanda, de donde regresa a su punto de partida original, la misteriosa Antártida, cerrándose así, mis queridos hermanos gnósticos, un círculo terrible y peligroso, de características completamente apocalípticas. Es bueno que ustedes anoten, cuidadosamente, todos estos detalles. Es necesario que ustedes comprendan, que hagan conciencia de lo que esto significa. Hablemos ahora un poco más, hablemos sobre el agrietamiento del Atlántico. Ruego a todos poner el máximo de atención. Podemos estar absolutamente seguros de que el agrietamiento del Atlántico tiene sus fundamentos en el mar de Noruega. Que en su recorrido pase enfrente a España, Portugal, y parte de África, es algo que en modo alguno debe sorprendernos. Estamos muy seguros de que tal agrietamiento viene a concluir cerca de la Guinea portuguesa. Ramal de Oriente. La grieta extraordinaria que se dirige hacia el este del mundo nace, como ya está dicho, en la misteriosa Antártida y pasa frente al Cabo de Buena Esperanza, Madagascar y Mar de Arabia para concluir en el Mar Índico. Cualquier estudio analítico, juicioso, hecho sobre ese sistema de grietas, viene a demostrarnos, en forma palmaria y evidente, que el peligro máximo se encuentra en el Pacífico. No cabe la menor duda de que la grieta del Pacífico originará muy pronto espantosos cataclismos mundiales. No hay duda de que los lugares más castigados por los terremotos y maremotos se hallan ubicados, precisamente, en el Océano Pacífico, y se corresponden en paralelo los de América con los de Asia. Por ejemplo, Aleutianas, forman, por sí mismas, una línea aproximadamente en el paralelo 50 norte, Japón, casi el mismo paralelo que San Francisco, California. Curioso es, mis caros hermanos, que ahora se estén desarrollando los terremotos en serie en la península californiana, perjudicando muy especialmente a Los Ángeles y otros pueblos de los alrededores. Formosa, Hawái y el Golfo de California están sobre el Trópico de Cáncer, Filipinas y Guatemala están sobre el paralelo 15 sur, Nueva Zelanda y República de Chile están sobre el paralelo 40 sur. Que haya relación entre grieta y grieta, es algo que en modo alguno debe causarnos sorpresa. No sería extraño que la enorme grieta que en estos instantes pone en peligro a toda la península de California, se encuentre íntimamente asociada a todo el sistema de grietas del Pacífico. El mar es cuna y sepulcro de tierras, islas, penínsulas, continentes, etc. Por muy fuertes y estables que parezcan todos los diferentes aspectos geológicos de este mundo, pueden ser transformados, totalmente, mediante el sistema de grietas submarinas. No necesitamos hacer suposiciones, es urgente, mis caros hermanos, saber que en esos 9 o 10 mil kilómetros de agrietamientos submarinos, en algunos lugares, la rotura ha llegado ya hasta el punto de poner en contacto directo el fuego del interior de la Tierra con el agua del mar. El elemento ígneo del interior del mundo se encuentra en estos momentos en desasosiego. Presiones y vapores aumentan de instante en instante, inusitada actividad volcánica se va intensificando en todo el planeta Tierra, puesto que presiones y vapores buscan el punto de menor resistencia. Es lógico, mis caros hermanos, que todas las presiones y vapores en el interior del mundo en que vivimos, busquen el punto más débil. Tiembla la Tierra. Los terremotos se irán haciendo cada vez más y más intensos. Se hinchan las capas más resistentes, hasta que un día explotan. Todas las ciudades y pueblos del mundo caerán como castillos de naipes hechos ceniza, y un sonido muy extraño saldrá de entre los fondos marinos. Y escrito está con palabras de fuego en el libro de la ley que serán tantos los muertos como las arenas del mar, y no habrá remedio. El mundo ha entrado en una gran crisis, mis caros hermanos, compréndanlo. La Tierra toda se irá cubriendo de vapor, poco a poco. El planeta Tierra va entrando en plena actividad volcánica por todas partes. Los cráteres arrojarán vapores deletéreos, cenizas, fuego, el cielo se oscurecerá, impidiendo el paso de la luz solar. El frío se convertirá en espantoso congelante. Los hielos polares, arrastrados por las terribles marejadas, navegarán hasta la zona ecuatorial, enfriando la atmósfera. Descompensaciones en el aire, ciclones mortales que acabarán con pueblos enteros, lluvias torrenciales, tempestades, etcétera, etcétera, etcétera.
Es obvio que en estas circunstancias será imposible vivir. La raza aria, es decir, nuestra raza, llegará a su final apocalíptico. La edad de hierro, en la cual estamos, coincide sabiamente con el ciclo electroquímico. Tal ciclo se inició con la cultura greco-romana y concluirá en el año 2500. Los cataclismos del final del Kali Yuga ya se iniciaron, la Edad Negra terminará en el horroroso precipicio. Oigan palabras de nuestro Señor el Cristo, mis caros hermanos. Y cuando oigáis de guerras, y de sediciones, dice el gran Kabir, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, en todo esto existe un largo proceso en el cual, como es obvio, ya estamos. Entonces, les dijo el gran Kabir, se levantará nación contra nación y reino contra reino, es obvio que esto lo estamos ya viendo, y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Los terremotos, mis caros hermanos, en serie apocalíptica han comenzado, y por doquiera hay hambre y enfermedades desconocidas y también conocidas. El terror ha sido espantoso en diversos lugares y ya vemos grandes señales en el cielo, naves cósmicas extraterrestres y misteriosos fenómenos siderales. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra la angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Olas gigantescas azotarán las playas y de entre las profundidades oceánicas saldrá un extraño sonido. Las guerras atómicas y el abuso de la energía nuclear producirán la descomposición del átomo en cadena, y los científicos no podrán controlar la energía atómica. El resultado de todo eso será espantoso, porque entonces quedará desatadas todas las potencias destructivas de la naturaleza, intensificándose los maremotos y terremotos, y no habrá remedio. De cierto os digo, que no pasará toda esta generación, esta raza, hasta que todo esto acontezca. Todos los acontecimientos del tiempo del fin, se cerrarán con una colisión de mundos, la Tierra chocará violentamente contra otro planeta, inevitablemente. Después de ese apocalíptico suceso, solo habrá un caos, fuego y vapor de agua, nuestro mundo pasará por una gigantesca transformación antes de volver a ser habitado. La semilla será salvada con el propósito de crear la futura sexta gran raza, que habitará en una tierra nueva. Pedro, el gran discípulo de Jesús el Cristo, dijo: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Continúa Pedro diciendo, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es obvio que tales cielos y tierra nueva solo serán posibles después del gigantesco cataclismo que se avecina. Quiero referirme a la colisión de mundos, con la cual concluirán todas las catástrofes mundiales. Gigantescos acontecimientos en estos instantes se están sucediendo. Conforme el tiempo vaya pasando, seremos sorprendidos por muchos otros sucesos. Es necesario saber, mis caros hermanos, es necesario entender que somos auxiliados también. Es obvio que para poder salvar la semilla se necesita un auxilio especial. A la Tierra vendrán naves cósmicas que salvarán a los dignos, a aquellos que realmente lo merezcan. Esos ya están siendo llevados secretamente. En otros planetas de nuestro sistema solar, hay gentes de las nuestras, que allá viven. Ellas, esa semilla, serán traídas de nuevo al mundo, exactamente en el tiempo en que la Tierra esté ya dispuesta para nueva vida. Es obvio también, mis caros hermanos, que a la mayor parte de las gentes ya se les vencieron sus tiempos. Se ha enseñado a todos que a cada alma se le asigna tan solo 108 existencias. Si se vence el ciclo de las 108 sin habernos autorrealizado íntimamente, entonces entraremos en la involución sumergida en los mundos infiernos, bajo la epidermis de la Tierra. Así nos precipitaremos por el camino involutivo descendente. Allí tendremos que recapitular estados animálicos, vegetales y mineraloides. Y luego, después de haber pasado por la muerte segunda, después de haber sido reducido a polvo el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, entonces salen las almas a la superficie. Y es precisamente en la superficie y bajo la luz del sol, donde se inician nuevos procesos evolutivos, que han de comenzar, forzosamente,
desde el mineral hasta el hombre. Vosotros ya lo sabéis, ya estáis informados, que no se os haga raro, mis caros hermanos, que a la mayor parte de las gentes actuales ya se les esté venciendo el tiempo. No os extrañéis de eso, por eso es que os digo que los tiempos del fin ya llegaron. Están entrando, en estos instantes, millones de seres humanos a los mundos infiernos, y eso lo saben todos los iluminados del planeta Tierra y de otros mundos del espacio. Por lo tanto, los acontecimientos catastróficos han de precipitarse inevitablemente. Cuando esto suceda, cuando la Tierra choque con otro planeta, el cual, como ya les dije, viene en marcha, es obvio que las gentes actuales tendrán que vivir en los mundos infiernos. Sí, allí pasarán todo el tiempo aquel que dure el caos. Después esas almas evolucionarán, como ya les dije, desde el mineral hasta el hombre. Ascenderán por los estados vegetales y animálicos, y luego, reconquistado el estado humano, formarán un pueblo nuevo, un pueblo en el cual el ego no se haya desarrollado. Ese pueblo será gobernado por gentes sabias. Revivirán en la tierra los misterios de los egipcios, de los griegos, de Babilonia, de la India, de la China antigua, etc. Todo se irá procesando, poco a poco, en el tiempo, volverán los reyes divinos para gobernar sus pueblos. No os extrañéis, pues, de que en el futuro la tierra tenga luz y sabiduría. El momento crítico es el actual, mis caros hermanos, sí, es el momento terrible. En otros mundos del espacio infinito se sabe el estado por el cual estamos pasando y se nos dará, es claro, ayuda. Serán salvados los que lo merezcan. De las Ganímedes, vendrán hombres, que nos enseñarán a conocer la cuarta dimensión desde el punto de vista científico. De la galaxia azul, recibiremos también ayuda, hombres de la galaxia azul andarán por todas las calles de los pueblos y ciudades, ayudándonos con la doctrina, enseñándonos el sendero. Los hombres de la galaxia azul en un pasado dieron gran asistencia a la humanidad. Pensad por un momento, mis caros hermanos, en las pirámides de Egipto. Es obvio que ellas fueron levantadas no por egipcios, como suponen muchos, sino por gigantes atlantes. Solo así nos explicamos el que tales piedras fueron transportadas a través del desierto. Pero que los ingenieros que construyeran esas pirámides hubieran sido asistidos por otras gentes, es verdad. Les asistieron los hombres de la galaxia azul. Fueron precisamente hombres de la galaxia azul aquellos que vinieron en naves maravillosas que tenían la forma de peces rojos. Ellos ayudaron a la Caldea, ellos ayudaron a la Asiria, a la Persia, etc. Actualmente, en el Polo Sur, mis caros hermanos, existen ciudades subterráneas sumergidas, en las cuales viven hombres de la galaxia azul. Ellos están dispuestos a ayudarnos eficientemente en un futuro inmediato o mediato. También es muy verdad, muy real, mis caros hermanos, que en el Polo Sur, allá, bajo los hielos polares, hay ciudades subterráneas escondidas. Sí, allí viven, no os extrañéis que allí tengan civilizaciones estos hombres azules, del color del cielo. ¿Y qué diremos del Polo Norte? En el Polo Norte existen todavía sobrevivientes de la primera gran raza, sobrevivientes que saben de nuestra historia, y del momento crítico en que nos encontramos. También tienen ciudades subterráneas, esos son los hombres glaciales, hombres extraordinarios, hombres de la primera edad. En el fondo de los mares existen peces inteligentes que serán descubiertos dentro de poco tiempo. Y de otras galaxias, también recibiremos ayuda, mis caros hermanos. De las 7 cabrillas vendrán sabios que se dedicarán a limpiar la atmósfera terrestre, que estudiarán los microorganismos infecciosos, porque ellos saben que un día necesitaremos tal ayuda. De Ganímedes recibiremos, como ya les dije, no solo la información completa sobre la cuarta dimensión, sino también el apoyo en muchos otros campos de la ciencia y de la sabiduría. Habitantes de distintos planetas del infinito se encuentran listos para ayudarnos. Si actualmente hay laboratorios que rusos y norteamericanos han puesto en órbita, también es cierto que hay otra clase de laboratorios cósmicos, aquellos que pusieron en órbita gentes extraterrestres. En tales laboratorios se fabrica sangre artificial, porque llegará un instante en que será necesario tener bancos de sangre en el cosmos, en órbita. Sí, habrán gentes de otros mundos que tendrán que ayudarnos hasta en el campo mismo de la enfermería y de la medicina. Meditad en todo eso, hermanos, meditad y comprended el instante terrible en que estamos viviendo. Habiendo entendido todo esto profundamente, sabiendo todo esto, podréis, entonces,
saber también de la necesidad que tenemos de incrementar la gnosis, de abrir el callejón sin salida, de dar a todos la sabiduría para que puedan escaparse de este horrible infierno en que estamos. El movimiento gnóstico internacional avanza victorioso en todos los campos de batalla, y ya nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal. Nuestro movimiento solo tiene un objetivo: iniciar la nueva era acuaria entre el augusto tronar del pensamiento. Urano es el regente de la constelación de Acuario y esto es algo profundamente significativo, mis caros hermanos. Urano gobierna las glándulas sexuales y por ello el movimiento gnóstico enseña claramente el Sahaja Maituna, la magia sexual, el fundamento esoterista de la nueva era. Urano es, a su vez, como primitivo rey de la sumergida Atlántida, eso que podríamos llamar, Ur-Anas, el fuego y el agua primordiales que determinaron el primer culto, lunisolar, de la andrógina, ahí, precisamente, encontramos la raíz de la astroteología caldea, y por eso Urano, el Asura Maya, el primer Atlante, no es sino el primer revelador de los misterios sexuales. El sagrado mantram, Om Mani Padme Hum, equivale a los dioses, Sol Luna, Falo Útero, en los cuales se halla la clave maravillosa del gran arcano. Pitar, es el sol, el falo, Menesomani, es el útero, la luna, Om Mani Padme Hum, es la flor del loto con sus polos masculino y femenino, sumergidos entre las aguas genesiacas del primer instante. Cualquier enseñanza sin el Sahaja Maituna resulta de hecho extemporánea para la nueva era de Aquarius. No es posible ingresar a los grandes misterios de la logia blanca sin la doctrina de Urano, el Asura Maya, el primer revelador. Los cabalistas hebreos descubren la piedra cúbica de Yesod precisamente en el sexo, en los órganos creadores, y esto es trascendental. Es obvio que tal piedra sepirótica fue también analizada por los grandes alquimistas medievales. A todas luces resalta, con entera claridad meridiana, la famosa piedra filosofal de los antiguos sabios. Edificar es indispensable, mis caros hermanos, mas hay que hacerlo sobre la piedra viva, con base en el sexo. Edificar significa construir, erigir, levantar, alzar, obrar, etc. Todas las escuelas de tipo pseudo-ocultista y pseudo-esoterista aconsejan una vida edificante y esencialmente dignificante, mas desafortunadamente no dan la clave, la ignoran. Edificadores hay muchos, gentes de todas las escuelas y credos del mundo están dedicados a edificar. Aquella piedra cúbica de Yesod, ubicada por los rabinos judíos en el sexo, es el fundamento de cualquier auténtica edificación. Desgraciadamente, millones de edificadores la rechazan. Jesús el Gran Kabir dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gentes que produzcan los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre el que ella cayere, le desmenuzará. Pedro, Pactar, el gran hierofante dijo, he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros los que creéis, ella es preciosa, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Este es precisamente el sexo, mis caros hermanos, piedra de tropiezo sí, y roca de escándalo, vosotros lo sabéis. Son millones los edificadores que la aborrecen, el edificador de todo tipo quiere escapar de la magia sexual diciendo, tal piedra es la palabra. Empero no quieren darse cuenta que la base del verbo es el sexo. Raro es el edificador que no busque documentos para sus evasivas, ellos quieren rechazar la piedra cúbica de Yesod. El movimiento gnóstico revolucionario no quiere escapatorias, jamás rechaza la piedra filosofal, enseña los misterios del sexo, queremos edificar nuestro templo interior sobre la piedra viva, jamás sobre las arenas movedizas de las teorías. Nosotros seguimos la senda del cuarto camino, la senda maravillosa de la Santa Cruz. Recordad, mis caros hermanos, que la cruz es fálica, que el palo vertical es masculino y que el horizontal es femenino, en el cruce de ambos se halla la clave de todo poder. A nosotros se nos ha confiado la noble misión de develar el camino, de hacerlo público por primera vez y a la luz del día. Hay quienes dicen que existen 3 caminos, hay quienes enfatizan la idea de 7 caminos, hay quienes juran que los caminos son 12 exactamente.
Nosotros aseveramos solemnemente y en nombre de la verdad que solo existe un camino y este es el del sexo. Como quiera que todo gira alrededor del sexo, es ostensible que el movimiento gnóstico está originando una verdadera revolución cultural, espiritual, en el mundo entero. La gnosis es la raíz del cristianismo, mis queridos hermanos, la llama viviente del budismo, el fondo del Corán, etc. Nuestra doctrina abre el callejón sin salida, para que lo aprovechemos y para que lo aproveche, en verdad, toda persona de buena voluntad. Recordad, mis caros hermanos, que nuestro lema divisa este lema, es decir, voluntad. Si alguno dice que existe otro camino fuera del sexo, podéis estar seguros de que ese tal miente. No hay ningún otro camino. Afortunadamente se nos ha confiado la sacra misión de develar el camino. Todos juran que conocen el camino, las distintas sociedades podrían hasta afirmar con lágrimas que conocen el camino no lo conoce actualmente nadie en el mundo profano. Nosotros lo vamos a develar y eso es lo interesante. Los que creen que lo conocen se equivocan. Nosotros vamos a entregar, exactamente, todos los datos que existen sobre el camino. Ahora deberéis comprender vuestra sagrada misión, mis caros hermanos, entenderla profundamente. Nuestro movimiento avanza victorioso y podéis estar seguros que nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal. La hora en que nos encontramos, mis caros hermanos, es realmente crítica en el sentido más completo de la palabra. Me viene en estos instantes a la memoria una visión trascendental que tuve hace algún tiempo. Salí del cuerpo físico, sí, vestido con el cuerpo astral, en los mundos superiores de conciencia cósmica un gurují me invitó a ver los tiempos del fin. Y lo que vi, realmente mis caros hermanos, fue espantoso, terrible en gran manera, guerras y rumores de guerras por todas partes, gritos de pavor por doquiera, hospitales abarrotados de gente, cosas espantosas. Atravesé por las calles de una gigantesca urbe, entonces encontré muchos automóviles sin ruedas, automóviles movidos por la energía nuclear, automóviles que flotaban en el espacio a poca altura. Esto coincide exactamente con la visión aquella que tuviera, la Sibila de Praga, similar, de la misma forma. Y luego, mis caros hermanos, vi una hueca torre de cristal que llegaba hasta el cielo, símbolo viviente de la Torre de Babel. De cristal, lo que significa que puede ser despedazada fácilmente, es una torre frágil, como lo veréis después a través de los tiempos. Y por entre esa torre, subían y bajaban naves de distinta especie, naves cohetes, mis caros hermanos movidos por energía atómica. Y vi muchas taquillas donde uno podría, perfectamente, comprar su pasaje, ya a la Luna, a Mercurio, a Venus, al Sol, a Marte, a Júpiter, a Saturno, a cualquier planeta del sistema solar. Pensé para mí, esta es la Torre de Babel y ya está concluida. Hago un paréntesis para decirlos que en la Atlántida sucedió lo mismo, mis caros hermanos. Y cuando la Torre de Babel fue concluida, cuando uno podía transportarse en cualquier nave atómica al planeta del sistema solar que bien quisiera, entonces vino una revolución de los ejes de la Tierra, los mares se salieron de órbita y fue tragada la Atlántida. Vosotros lo sabéis, ese fue el diluvio universal. Pero, dejando a un lado esa pequeña digresión, sigamos con la narración. Pregunté entonces, mis caros hermanos, al gurují: ¿qué año es este? ¿En qué año nos encontramos? Él respondió, año 2500. Es decir, el año final de la era electroquímica, el año final del Kali Yuga. Y entré, hermanos, en un gran laboratorio y vi allí simbolizada o alegorizada el gran potencial de la energía atómica terrestre. Apareció un enorme gigante tendido en el suelo, símbolo viviente de ese gran potencial atómico. Y los científicos trataban de extraer la energía nuclear a tal gigante, desde el cerebro y desde el corazón. Temían ellos, sin embargo, que el gigante despertara y pudiera causar gran daño. Sí, ese gigante, como les digo, está dormido. Ellos sabían que estaba dormido, y al fin despertó el coloso, sí, despertó el potencial atómico de toda la naturaleza, vino la descomposición del átomo en cadena y acabó con los científicos y con el mundo entero. Se precipitaron los terremotos, olas gigantescas nunca antes vistas azotaban furiosamente las playas. Por doquiera se escuchaban horrores, se veían cosas imposibles de describir con palabras. La radioactividad había saturado totalmente el fósforo de los cerebros, y las gentes parecían locas, sin control ninguno y se veían dramas nunca antes vistos.
Y observaba yo, hermanos, y sentía un sonido extraño que salía de entre las olas profundas del océano. Y allá, a lo lejos, vi el famoso planeta rojo de que hablan tanto los científicos. Sí, lo vi. Tal mundo viene navegando a través del inalterable infinito, rumbo, precisamente, hacia el mundo actual en que vivimos, rumbo a la Tierra. Y conforme aquel planeta se acercaba, se hacía gigantesco y gigantesco ante mi vista, y crecía más y más, y parecía un sol radiante y terrible. Y hubo un instante en que cubría todo el horizonte. Entonces yo comprendí, mis caros hermanos, que el choque sería inevitable, así lo entendí, y ciertamente vino la colisión, chocó. Entonces no se vio, mis caros hermanos, sino fuego y vapor de agua. Desaparecieron todas las tierras, las dos masas planetarias se fundieron en una sola y las aguas de los mares de la Tierra y de los mares de aquel mundo se fusionaron y se desbordaron terriblemente, inundando toda la masa planetaria. Y pereció todo aquello que tenía vida, y no quedó ninguna ciudad de pie, mis caros hermanos. Así terminó, así terminará el Kali Yuga. Y en aquella experiencia mística trascendental, levantando los brazos imploré, supliqué a lo divinal que me permitiera ver la futura Jerusalén. Y vi, de entre el fondo de lo pasado, el futuro. Así es, pues, hermanos, lo que nos aguarda, ese es el porvenir. Es claro que para esa tierra del mañana, esos cielos nuevos y tierras nuevas, será traída la semilla de regreso a la tierra, esa que desde ahora está siendo llevada a otros mundos. Así pues, se cumplirán las palabras de los profetas con entera exactitud. Los tiempos que nos aguardan son, pues, terribles en gran manera, mis caros hermanos, y por ello os invito a trabajar intensivamente en la gran obra del Padre, abrir lumiciales por doquiera. Trabajando por los demás, ayudando, trabajando en nosotros mismos con la dura piedra, transformándola en la piedra cúbica perfecta, llegaremos a la autorrealización íntima del ser. Los científicos, hermanos, han podido confirmar con entera exactitud la cuestión esa del planeta que viene a chocar con el nuestro. Se han dado noticias por doquiera. Life también hizo publicaciones, hay un libro por ahí que habla, precisamente, sobre el planeta rojo. Se preparan los sabios con bombas atómicas para alejarlo, ellos quieren a base de explosiones alejar aquel mundo de nuestra órbita. Calculan que el acontecimiento será para el año 2400 y tantos, no tienen la información precisa en cuanto a la fecha. Nosotros sabemos exactamente que el hecho será en el año 2500. Estamos pues trabajando, mis caros hermanos, nada menos que por iniciar la era acuaria, estamos trabajando para salvar a los que se pueda, a los que quieran dejarse salvar, pero es necesario que demos forma a nuestro movimiento gnóstico, que lo organicemos cada vez mejor, que establezcamos las 3 cámaras. Nuestro movimiento debe tener exactamente 3 cámaras, cada lumicial debe tener las 3 cámaras, para la instrucción de nuestros estudiantes. En el orto purísimo de la divina lengua, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol, nuestros centros gnósticos recibieron un nombre, y ese es el de lumiciales. Es pues, de saber, para bien de la gran causa, por la cual nosotros estamos luchando, que todo lumicial gnóstico tiene 3 cámaras, o debe tenerlas: A, cámara exotérica o pública; B, cámara mesotérica o del medio; C, cámara esotérica o muy secreta. En términos comunes y corrientes y para simplificar un poco, decimos, primera cámara, segunda cámara, tercera cámara. Es deber de la primera cámara atender al honorable público sin distinción alguna, sin diferencias de sexo, raza, clase, credo o color. No es necesario estar consagrado para entrar en la primera cámara. Cualquier persona que pase por la calle puede entrar a primera cámara. Las enseñanzas de la primera cámara se basarán en nuestros libros Kinder de Introducción a la Gnosis, Cartilla Elemental, Más allá de la muerte, Mirando al misterio, etc., pues se escribirán muchos libros Kinder. También se consultarán en primera cámara las sagradas escrituras cristianas, mahometanas, budistas, persas, mayas, etc., etc., etc. Se consultará la Biblia, el Corán, el Evangelio del Buda y muchísimos otros. En primera cámara no se debe enseñar la magia sexual para evitar que las gentes que no han oído hablar se escandalicen. Tampoco habrá liturgia para esta primera cámara, pues, es obvio que las gentes no están preparadas. Oración. En la primera cámara solo se usará el Padre Nuestro al comenzar y al terminar la reunión,
pues esta oración se conoce públicamente. Indicación. De rodillas, hincados todos los asistentes, a excepción de los que por tal o cual motivo no puedan hacerlo, se recitará un Padre Nuestro muy despacio. El sacerdote encenderá 3 velas para ese solemne acto, ellas arderán ante el altar gnóstico. En primera cámara no se usará túnica. En primera cámara ningún sacerdote debe llevar túnica precisamente para evitar escándalos, pues, las gentes profanas no entienden de estas cosas. Segunda cámara, a segunda cámara solo podrán ingresar personas que hayan demostrado anhelo verdadero y constancia en la asistencia durante 3 meses seguidos. Quiero decirles a ustedes, mis caros hermanos, que esta es una excepción muy especial para los países de América Latina, pues aquí en la sede patriarcal hay individuos que tienen hasta 3 años y todavía no han podido entrar a la segunda cámara. Empero, allá en el país Colombia y en todos esos países de Centroamérica y Sudamérica, tan solo es necesario que la persona asista 3 meses para entrar a segunda cámara, así lo autorizamos en la sede patriarcal de México. Nadie podrá ingresar a segunda cámara sin haber sido primero consagrado, ya por el soberano comendador o ya por los sacerdotes autorizados para ello. A excepción del pratimoksha o ceremonia de descargo, en segunda cámara se celebrará toda la liturgia gnóstica. Es claro, mis caros hermanos, que el pratimoksha es algo muy delicado y que solamente se puede usar en tercera cámara. La segunda cámara es de estudio intensivo únicamente, ahí se estudian todas nuestras obras gnósticas. Tercera cámara, poned mucha atención, mis caros hermanos, nadie podrá ingresar a tercera cámara sin haber asistido durante 3 años continuos a la segunda cámara. En tercera cámara solo se estudiarán y comentarán los mensajes de Navidad de cada año. Todas las enseñanzas de tercera cámara tienen por base el mensaje de Navidad más reciente, así como los otros mensajes. Esto porque, sencillamente, en el mensaje de Navidad está lo más avanzado de nuestras enseñanzas, la parte, dijéramos, más sintética de nuestra doctrina. En segunda cámara se estudia el mensaje de Navidad y todos los otros libros, empero en tercera cámara, exclusivamente, se hablará en el lenguaje del mensaje más reciente, o comentarios sobre mensajes anteriores. Segunda cámara, es estudio generalizado. Tercera cámara, estudio específico de la enseñanza superior contenida en los mensajes. En tercera cámara se practicará la meditación de acuerdo con las enseñanzas que hemos dado en los mensajes de Navidad. En tercera cámara no se hacen cadenas de curación. El pratimoksha solo se puede realizar en tercera cámara. Es obvio, mis caros hermanos, que la meditación es indispensable y que en la tercera cámara se debe practicarla en forma intensiva. Es también ostensible, mis caros hermanos, de que en la tercera cámara no se debe hacer cadenas de curación, pues allí nos dedicamos, exclusivamente, a trabajar intensamente por el despertar de la conciencia. La tercera cámara es exclusiva para estudiar únicamente los mensajes de Navidad y practicar los ejercicios más esotéricos. Queda prohibido en tercera cámara hablar sobre kinder, o sobre la enseñanza secundaria. Ya se sabe que las enseñanzas kinder o secundarias son tanto para primera cámara como para la segunda. Todo ejercicio de meditación en tercera cámara deberá tener por lo menos, mis caros hermanos, 1 hora de duración. Aclaración, en tercera cámara los hermanos se cargan de fuerza electromagnética suficiente como para seguir avanzando en este doloroso camino. El aflujo de fuerza anímica en tercera cámara ayuda en forma muy eficiente a los hermanos en el trabajo relacionado con el despertar de la conciencia. Se inicia la reunión de tercera cámara haciendo cadena para irradiar amor a la humanidad, pronunciando las palabras rituales, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean en paz, 3 veces, claro. Después se le da forma a los mantrams de tercera cámara, Sal, Tul, Ul. Esos mantrams, solo en sacra reunión de tercera cámara producen sus resultados. Después los hermanos sueltan la cadena y comienzan la plática esotérica, teniendo, como es natural, por base exclusiva los mensajes de Navidad de cada año. Pasada la plática seguirá la meditación, de acuerdo con las técnicas que hemos enseñado en dichos mensajes. Concluye la reunión con la cadena de amor, palabras rituales, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean en paz y luego los mantras Sal, Tul, Ul. Solo ante el soberano comendador podrán los hermanos del movimiento gnóstico, en debido orden, consultar sobre aquello que vieron y oyeron en meditación.
El maestro dará las explicaciones en forma concreta y exacta. Quedan en plena libertad los directores de lumiciales para escoger su horario y fechas de reunión de cada una de las 3 cámaras. Los directores de los lumiciales deberán tener en cuenta las circunstancias de los hermanos, el lugar donde viven, el trabajo de cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los sacerdotes gnósticos, y misioneros nacionales e internacionales, podrán hacer consagraciones, mis caros hermanos. Bueno, con esto me despido de todos ustedes, deseándoles, mis queridos hermanos, que el año 1972 sea de éxitos para todos vosotros. Bueno, ahora recuerden ustedes en forma constante y diaria nuestra frase ritual, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean en paz. Fin de la conferencia. Nota de la versión impresa. Ha de saber nuestro lector que, en la época que se dictó esta cátedra, el venerable maestro Samael permitía en primeras cámaras realizar actividades relacionadas con cultos antiguos con el fin de motivar más a las almas que a esas cámaras concurrían. Pero tiempo después, el propio patriarca indicó dejar esas actividades exclusivamente para segunda y tercera cámara al ver que la humanidad desvirtuaba enseñanzas ancestrales y muy sagradas. Con la partida de este mundo terrenal de nuestro patriarca, las terceras cámaras también dejaron de funcionar ante la necesidad de que solo un maestro de la Blanca Hermandad las dirigiera y de que esas terceras cámaras, además, estuvieran constituidas por miembros entregados totalmente al trabajo interior. Fin de la nota.